Dios les bendiga, hermanos. Este día queremos compartir la palabra del Señor. Es una bendición poder estar reunidos de alguna manera en el Espíritu, con la disposición en esta hora de escuchar un mensaje de parte del Señor. Así que esperamos que realmente podamos disponer nuestros corazones a esta hora. Vamos a leer las Escrituras en el libro de Daniel. Daniel capítulo número 4. Capítulo número 9 y verso número 4. Daniel capítulo número 9 y verso número 4. El título del mensaje es De la confusión a la misericordia. De la confusión a la misericordia. Daniel capítulo 9 y verso número 4. Dice de la siguiente manera: Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión, diciendo: Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy, lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, y todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión, que se rebelaron contra ti. Oh Dios, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó la ley y apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho justo, porque justo, por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártense ahora tu ira y tu furor, y sobre tu ciudad, sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues,
Dios nuestro. Oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino que en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oye, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. Y no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Gracias, Padre Celestial. A esta hora, Señor, estamos dándote las gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú traes sobre nuestras vidas, Señor. Señor, ten misericordia, porque realmente tú eres el que obra, Señor, a nuestro favor. Señor, porque en este pueblo, Señor, había confusión, Señor. Había confusión, Señor. Señor, ten misericordia, porque este día, Señor, tú nos has traído una palabra que nos ayuda a entender, Señor, de dónde viene la confusión, Señor, pero que también solo tú puedes sacarnos, Señor, de ella a través de tu verdad y de tu misericordia, Padre. Gracias, Padre. Gracias porque nos das, Señor, una porción buena, Padre, para nuestra vida, Señor. Nosotros necesitamos de ti, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Este día estamos compartiendo una palabra que es, en realidad, puede ser de mucha claridad a nuestra vida. Hay muchas porciones en la palabra de Dios que nos es difícil entender porque gracias a Dios muchas cosas no las hemos vivido. Sin embargo, hoy que vemos otras a nivel de país, a nivel de ciudad, a nivel de barrio, a nivel de colonia y también a nivel mundial, mucha confusión existe en las personas. Y realmente aquí estamos hablando de condiciones extremas, de condiciones realmente en esta porción, una condición muy, muy terrible, ¿verdad? Pero es importante verlas porque aunque nosotros tal vez no tengamos un nivel como este, ¿verdad? De dificultad, sin embargo podemos aprender porque es interesante como la palabra de Dios es así, ¿verdad? De escalable, ¿verdad? Que puede ser algo grandote y nosotros lo podemos transportar a algo pequeño, ¿verdad? Y eso es algo que en la aplicación de la palabra a uno lo sorprende, ¿verdad? Porque no necesitamos llegar hasta lo último en tragedia para entender lo que Dios nos quiere hablar, y eso es parte de su misericordia, porque su palabra es clara y su verdad llega a nuestras vidas. Entonces esta porción que le hemos puesto como título de la confusión a la misericordia, tiene que ver el profeta Daniel está hablando de los 70 años de cumplimiento, ¿verdad? Que el Señor había prometido para volver a su pueblo de la cautividad. Y esto mueve a Daniel, el Señor mueve a Daniel, para que él sea el intercesor e implore el favor de Dios. Y conmueve realmente la forma en que él hace esta petición, la forma en que él presenta los hechos, porque muchas veces la manera de presentar la historia
cada quien la cuenta desde su punto de vista. Cada quien cuenta de la manera que él lo vivió o de la manera que a él le cree que así es, ¿verdad? Pero aquí vemos a un Daniel que lo pone y la presenta de la forma veraz, de la forma que el Señor se la dio. Y esto es bien importante porque yo puedo ver las cosas de mi punto de vista, pero no necesariamente lo que el Señor quiere o como el Señor lo está viendo o como nos va a favorecer a nosotros. Entonces, vemos y que se cumple un tiempo, ¿verdad? Llegó el tiempo y quizás si a nosotros nos dicen, mira, ya llegó el tiempo, entonces nosotros comenzamos a decir, el tiempo ya se terminó, ya se acabaron los 90 minutos, ¿verdad? Si es un partido. O time is over, ¿verdad? O sea, ya terminó todo. Es como que en el colegio tocaban la campana, ¿verdad? Con los que todavía tuvimos campana para ir a recreo, ¿verdad? No le estábamos preguntando al profesor, mire, ya va a terminar, no, ¿verdad? Simplemente ya es hora. Era una exigencia, ¿verdad? Aquí no se presenta así, porque no era esa la manera de decirle al Señor, ya estuvo, ya, me salgo, ya. Porque no es esa la forma. ¿Por qué razón? Porque hay un cumplimiento, no tanto de tiempo, sino de propósito, ¿verdad? En la vida del hombre. Hay cosas que van a ser levantadas de nuestra vida, o las situaciones pueden ser cambiar, pero tienen que cumplir un propósito, y eso es importante porque hoy nosotros entender, ¿verdad?, por qué se llegó ahí y qué es lo que tuvo que haber hecho ese tiempo de cautividad en el pueblo, era parte de esta oración, ¿verdad? La confusión que había causado en ellos y cómo el Señor le lleva sus verdades al corazón del hombre para que el corazón del hombre salga, ¿verdad? Salga de ahí y salga de la manera correcta, ¿verdad? Porque muchas veces si la verdad no es asimilada, podemos tener viejos hábitos y algunas veces podemos no superar, ¿verdad?, algunas cosas y sentimos que a veces que lo que se vive es injusto y nos sentimos más víctimas que otra cosa, y eso realmente no permite que nosotros podamos cumplir los propósitos de Dios y salir de las situaciones. Muchas cosas se dan de manera general, pero también de manera particular, porque cada quien las vive a su manera y depende cómo las asimila cada quien, cómo las entiende de parte del Señor, cómo realmente está entendiendo lo que puede pasar de bueno de algo que se está viviendo que no es bueno, ¿verdad?, que nos está haciendo quizás a muchos sufrir, pero sin embargo un propósito se cumple. Entonces, en este contexto de este tiempo, Daniel, el profeta Daniel, habla sobre un pacto que fue violado. Y esto es donde arranca todo, ¿verdad? Parte de Dios y un pacto que tenía beneficios para el pueblo, pero también había digamos, algunos riesgos, ¿verdad? Entonces dice el verso 4 del capítulo 9 de Daniel: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Entonces parte justamente del lado correcto, parte de un beneficio que Dios estaba dando a través de un pacto. Y un pacto, las personas a veces se nos olvida, ¿verdad?, el pacto. Un pacto de Dios para el hombre, que no era un pacto para creer que la mediocridad es el estándar del Señor, ¿verdad?, sino que era un pacto donde el hombre realmente
estaba prácticamente formando parte, ¿verdad?, del reino de Dios. Desde ahí estaba siendo entrenado para sentirse un ciudadano, ¿verdad?, que pertenece al pueblo de Dios. Entonces, los que están en el estándar de Dios, en su orden, en el orden que Dios quería, prácticamente le tenían que temer a Dios y guardar su pacto. Y solo si realmente le amamos y guardamos sus mandamientos. Es decir, ahí venían todos los beneficios. Este es el punto de partida. Fuera de aquí hay muchas cosas que pasan por la vida de los hombres. Fuera de aquí al hombre le pasan muchas cosas que no están dentro del orden de Dios. Violar un pacto, no honrar un pacto, un contrato, traía consecuencias. Entonces, por eso dice Daniel, comienza diciendo eso, ¿verdad? Hemos pecado, dice el verso 5. Y el orden me gusta, dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, ¿verdad? Y después de la rebeldía nos hemos apartado. Entonces son seis acciones incorrectas, ¿verdad?, que violan un pacto. En primer lugar, hemos pecado, ¿verdad? Pecar es errar, ¿verdad?, es no dar en el blanco. Y si nosotros agarramos esa figura de alguien que pone los círculos, ¿verdad?, y en el centro, ahí es donde tiene que caer la flecha. Entonces no dar en la flecha es errar, ¿verdad? Es que, digamos, en esa figura yerra el que no da en el blanco. Entonces ese es el punto, ¿verdad? Pero de ahí lo explica y dice, hemos pecado, y después dice, hemos cometido iniquidad. Iniquidad es torcer, ¿verdad? Torcer algo. Y es como que digamos que la flecha la torcemos nosotros, porque no fuimos correctos en manejar las flechas y se nos torcieron. Pero sin embargo, torcida, ¿verdad?, la flecha, ese es, digamos, la iniquidad, ¿verdad?, la torcedura que hay en nosotros. No damos en el blanco porque nos torcemos. Y dice también, hemos hecho impíamente. Esto es que sabiendo que tengo una torcedura, lanzo la flecha, ¿verdad? Es decir, yo sabiendo que ya voy con las patas hinchadas, ¿verdad?, hago las cosas sabiendo de que hay iniquidad. Entonces, si fuera alguien profesional y sabe que la flecha está mala, no la va a tirar, pero nosotros la lanzamos en lugar de buscar que me la reparen, ¿verdad?, o buscar a Dios para que me la repare, buscar que Dios me ayude, me repare, ¿verdad?, me restaure. Entonces, y después dice, hemos sido rebeldes, ¿verdad? Hemos hecho impíamente porque hicimos sabiendo, ¿verdad? El impío es el que hace el mal sabiendo que está haciendo el mal, ¿verdad? El que conoce a Dios y hace las cosas sabiendo que eso es un impío, ¿verdad?, porque realmente conociendo se aparta y no le importa. Entonces, y después dice, hemos sido rebeldes. Esto significa que vemos que erramos, ¿verdad?, que fallamos, que pecamos, pero seguimos haciéndolo. Entonces esa rebeldía a veces es como que no me importa, haciéndolo una y otra vez, y eso al final termina apartándome de Dios. Ahí vemos realmente una secuencia, ¿verdad? Una secuencia que realmente nos habla, ¿verdad? Cómo el hombre falla, erra, porque se tuerce, ¿verdad? Y sabiendo que hay una torcedura, no busca
que Dios lo restaure, sino que sigue haciéndolo. Y ese conocimiento, hacer las cosas bajo ese conocimiento, sabiendo que se hace el mal, es grave. Entonces, digamos que esa palabra llega al hombre a través de una orden, ¿verdad? Una ordenanza, como que el padre le diga al hijo, no hagas esto, ¿verdad? Es algo bien puntual, ¿verdad? Y personal y directo. No quiero que hagas esto. Entonces es una ordenanza, pero también hay decretos, ¿verdad? Es como que le digan a alguien, vaya, aquí la hora de venida va a ser hasta tal hora, por decir algo. Si realmente hay algo que ya está decretado, ya se sabe. Entonces es de alguna manera un orden de parte de Dios, ¿verdad? Establecido, y que ya se conocía, y que Daniel dice, bueno, habla en nombre del pueblo y le dice al Señor, Señor, realmente fallamos porque hemos actuado mal, ¿verdad? Y digamos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Entonces, realmente bajo ese contexto habla también Daniel, ¿verdad? Pone claro en esta oración de quiénes y a quiénes llega esa orden, ¿verdad? De quiénes y a quiénes realmente, de quién venía, por quién venía y a quiénes, ¿verdad? Entonces, eso lo vemos en el verso 6 cuando dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. O sea, los que han hablado en tu nombre, aunque en el momento no los reconocieron, ¿verdad? Hasta que se sucedieron las cosas que hablaron, ¿verdad? Entonces dijeron, era profeta, ¿verdad? Nos habló de verdad lo que había dicho. Muchas cosas nosotros no las creemos, ¿verdad? Les damos credibilidad hasta que las vivimos, ¿verdad? Entonces, por eso el hijo o la hija puede decir, cabal, lo que mi papá, lo que mi mamá me decía, así era, ¿verdad? Pues sí, pero muchas veces ya ese consejo ya no sirvió, no funcionó porque no se atendió. Entonces, así estaba la situación aquí, ¿verdad? Nos damos cuenta que eran profetas porque cabalito lo que él dijo, que íbamos a venir cautivos, eso nos pasó. Entonces era algo tardío. Entonces Daniel reconocía que eso también había llegado en un orden jerárquico, ¿verdad? El destino, y obviamente el objetivo era que la palabra fuera aceptado, pero había un orden jerárquico que llegó, ¿verdad? Y es que primero habla de que le fue dada esa palabra a los reyes, a nuestros reyes, dice, ¿verdad? A nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Un orden jerárquico que tiene que ver con la autoridad, ¿verdad? Pero que sin embargo esa autoridad no los eximía, ¿verdad? De haber fallado, porque también habla que a todo el pueblo. Entonces, bajo esto, esta situación, ¿verdad? El pueblo fue hecho cautivo y llega la confusión. La confusión llega porque hay de parte del hombre siempre la justicia de Dios que es dada, ¿verdad? Y la confusión, si realmente es como la parte contraria, ¿verdad? Dice, tuya es, el verso 7, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras,
a donde los has echado a causa de su rebelión en que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Entonces aquí hay realmente, le está diciendo, tuya es la justicia, tú estás en lo correcto, ¿verdad? Entonces, porque cuando vivimos en un pacto, que hoy es mejor que el primero, y se yerra en él, se falla, se peca una y otra vez, hasta llegar a la rebeldía, no hay forma de hacer volver al camino, ¿verdad? Por las buenas. Porque el que ya llegó a la rebeldía, ya esa persona le van a decir, mire, Dios tiene un propósito para usted. Yo ya estuve ahí y eso no funcionó para mí. ¿Y qué puede decir usted? ¿Verdad? O sea, no puede hacer nada. Aunque en el fondo sabemos por la palabra, ¿no? que solo métodos drásticos o extremos, si es que la misericordia de Dios está, ¿verdad? Porque si le preguntan, dicen, no quiero la misericordia, porque la misericordia puede venir a través del sufrimiento, no necesariamente que lo va a convencer y va a dormir y el día siguiente va a amanecer todo bien cambiado, o le va a decir a la persona, a la mamá, aquí está, o el papá, mire, aquí está mi hija, aquí está mi hijo rebelde, ¿verdad? Ore por él para que se le quite la rebeldía. Simple fuera, ¿verdad? Qué bien fuera, eso sí. Pero sabemos de que los métodos son diferentes. Entonces, cuando se vive un pacto y se falla, entonces para regresar hay otros métodos. Y aquí Israel o Judá, ¿verdad? Que había sido llevado, Judá e Israel habían sido llevados cautivos. Tenían un camino, ¿verdad?, que habían rechazado, que era el de justicia, y hoy Dios había impuesto su plan, ¿verdad? Y esperando que hubiera la oportunidad para que tal vez en esa dificultad, ¿verdad?, en ese cautiverio tuvieran tiempo para reflexionar, ¿verdad?, y volverse al camino. Entonces, esa rebeldía ya no da lugar a una corrección también, una corrección privada, ¿verdad? Es decir, el que cae en rebeldía sale, ¿verdad?, del ámbito personal, ¿verdad? Que los padres lo van a llamar, venite, hijo, sí, yo sé que sos rebelde, pero venite, ¿verdad? Ya no llega y ya se hace público, ¿verdad? Sí, ya se hace público, ya los métodos ya todo el mundo se va a dar cuenta, ¿verdad? Y qué pena, ¿verdad? Tal vez el padre, la madre quería que no se dieran cuenta todos los vecinos, pero ni modo, tuvieron que dar cuenta. Entonces ya los métodos son diferentes. Así le pasa también a Judá, ¿verdad? Porque se volvió público. Así como la palabra dice aquí, ¿verdad?, ignominia. Eso significa eso, precisamente, ¿verdad? Cuando la vergüenza es pública, somos expuestos a una vergüenza y confusión, ¿verdad? Que explicaremos ahorita. Entonces la vergüenza y la confusión, o desilusión también, ¿verdad?, es porque cuando dice tuya es la justicia, tuya, Señor, es la justicia, y nuestra la confusión de rostro. ¿Por qué? Porque habiéndose apartado en rebeldía para volver, ¿verdad?, ya salió, ¿verdad?, ya se salió del terreno, ya todo el mundo en la calle lo ve, ya los métodos ya son diferentes, ¿verdad? Es como que el que anda con el ganado se le sale y se le va
el animalito, ¿verdad? Lejos. Ya ese tiene que ir y con el lazo agarrarlo, ¿va? Lo hace el lazado del pescuezo, ¿va? Lo amarra ahí a la montura y el fulano lo va jalando, ¿va? Y va el otro ahí tirando patadas, ¿va? Y todo el mundo se da cuenta, ¿va? Ese es el animalito malía que tiene este, ¿va? Ah, sí. Y entonces ni modo, se hace público. Ya no es algo privado. Y así está hablando de que de repente llega el momento donde llega la confusión de rostro, ¿sí? Y esta palabra es la palabra bochet, una palabra hebrea, bochet, que tiene una raíz bush, que significa palidecer, es decir, vergüenza, ¿verdad? Se puso pálido de la pena, de la vergüenza, cuando se es expuesto públicamente algo, ¿verdad? ¿Sí? O sea, es un cambio de color, ¿verdad? Que evidencia, sin que alguien diga, porque al ser pública la vergüenza, digamos que ya no hay manera de justificarse, ¿verdad? Y toda justificación como que empeora las cosas. Entonces, eso hace más evidente, digamos, la rebeldía. Y el otro significado que tiene esta palabra confusión es precisamente eso, confusión o desilusión. Porque no se sabe, ¿verdad? En ese momento cómo actuar, ¿verdad? Hay una confusión, no sabemos, ¿verdad?, qué cara pongo, ¿verdad? Pero ya quedamos en evidencia. Ya no hay qué hacer, cómo responder ante esa situación, porque nunca antes la había vivido, ¿verdad? Entonces mucha gente se queda así paralizada y la gente dice, es cara dura, ¿va? Ese no le cala, ¿va? Lo que pasa es que no sabe ni qué hacer. Hay confusión. Y entonces se cae, digamos, el plan humano que tenía y es descubierta esa falsedad. Entonces, esa es la situación, ¿verdad?, que llevó el pecado, una confusión cuando Dios actuó, porque muchos no piensan que Dios puede actuar, ¿verdad? De esa manera. Dice, ¿cómo, vea? Eso no lo creo, vea. Si Dios es bueno, ahí dice la palabra, Dios es bueno. Entonces sí, pero hay diferentes maneras de ser bueno cuando algo se está perdiendo. Entonces, nunca antes se había hecho esto, ¿verdad? O sea, hay una extrañeza, ¿va? Están sorprendidos, ¿vea? ¿Y por qué, vea? ¿Por qué Dios actúa así? Y entonces Daniel dice, bueno, conocíamos las consecuencias, ¿vea? Porque todo Israel traspasó tu ley, le dice en el verso 11, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés. ¿Ya? O sea, eso de alguna manera ya estaba escrito. Moisés ya lo decía, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Contra él pecamos. Y eso uno sabe que desde la ley estaban establecidas las cosas. Ya ya habían dejado, ¿verdad? Porque cuando nosotros leemos en Deuteronomio 28:15, ¿verdad? Están las maldiciones de la desobediencia, ¿verdad? Cuando dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos tus mandamientos y tus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y ahí comienzan las maldiciones. Maldito serás en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, maldito al entrar, maldito al salir.
y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto, asombro. O sea, toda esa maldición está bien, bien clara en la ley. Y eso, no hay cosa, ¿verdad?, que nos haga sentir mal, es cuando ya conocemos las consecuencias a lo que nos exponemos. Entonces, y ellos sabían que habían traspasado la ley. Entonces cayó esa maldición que Moisés había advertido, ¿verdad? Si no oían la voz de Dios, ¿verdad?, para cumplir todos esa forma de vida que el Señor tenía. Una forma de vida alejada del pecado. Porque ¿quién no yerra, ¿verdad? Pero hay que buscar la torcedura y hay que ir a quien la puede restaurar, ¿verdad? Y entonces Daniel le dice al Señor, en el verso 12, dice, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros, contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Entonces lo que está diciendo, el Señor solo cumplió, no le agregó nada más, ¿verdad? Aunque cumplió, y eso es extremo realmente. O sea, ya estaba escrito, pero nunca se imaginó, ¿verdad? Y ese es el asombro, esa es la confusión que había. ¿Cómo reaccionamos ante esa confusión? Yo he visto reacciones terribles, ¿verdad?, que uno puede tomar, y uno ha visto también otras personas reacciones, ¿verdad?, a lo que, por ejemplo, los padres, decisiones que los padres toman, ¿verdad?, y que las decisiones han venido en lugar de volver al camino, ha hecho todavía más rebeldía, ¿verdad? Y eso, bueno, es tremendo, ¿verdad? Yo me recuerdo que alguien dijo, los papás ya ancianos, como tú no eres una persona cuerda, ¿verdad?, y todo, realmente los pocos bienes que tenemos se los vamos a dejar a tu hermana porque realmente ella necesita más, ¿verdad? Además tú, le dijeron, nunca nos has ayudado, solo has visto por ti mismo y todo. Wow, ¿verdad?, qué duro. Pero bueno, alguien dice, le va a servir para la vida, y quizás a lo mejor va a reflexionar y decir, es cierto, va, yo nunca hice. Pues no, vea, lo que hizo fue que como que falsificó ahí los papeles, alguien se prestó para eso, y después sacó a sus padres ancianos de la casa. Wow. Y usted dice, bueno, ¿qué corazón hay, vea, de un hijo? O sea, estoy hablando de algo aparte, vea. ¿Qué corazón puede haber de un hijo para un padre, vea? Y es lo mismo como Dios se siente, vea, cuando nosotros también le fallamos y nos alejamos. Y las consecuencias que llegan por eso, ¿verdad?, ¿serán drásticas o serán, no te preocupes, algún día vas a cambiar? No, eran drásticas, porque ya no hay forma, ¿verdad?, con esa maldad, con esa rebeldía de hacer volver al camino. Entonces, era algo difícil, ¿sí? Y Daniel está diciendo, no, pues Dios solo cumplió lo que ya había hablado. ¿Verdad? No se sorprendan. O sea, la confusión, ¿verdad? Más bien deberían de ver lo afortunado, lo bienaventurado, ¿verdad?, que es estar dentro de la justicia de Dios. Y cómo pueden empeorar las cosas, ¿verdad? Que ellos creían que estaban mal, ¿verdad? Ay, estoy mal, ¿verdad? Pero alguien puede decir así, no puedo estar peor. Pues no hay que decir eso, porque sí podemos estar peor, ¿verdad? Cualquier persona puede estar peor. Alguien dice, no, hoy sí toqué fondo, y uno ve que todavía siguen pasando cosas, ¿verdad? Y dice, wow, mejor no hay que decir nada, mejor hay que ver que Dios tenga misericordia y entender.
para poder pasar, ¿verdad? Pasar la página, porque hay muchas cosas que no se pasan. Entonces, el Señor, el pueblo está diciendo, nunca antes se había visto eso. Esa era la palabra, ¿verdad? Pero Daniel les dice, bueno, Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros, ¿verdad? O contra vosotros. Y luego era importante entonces entender la verdad. Y aquí viene cómo el Señor saca de la confusión. Porque alguien dice, no, pero ¿por qué estoy sufriendo tanto y yo no merezco? ¿Verdad? Ya desde ese momento, ya hay algo ahí que ojalá que no nos sintamos como Job. Entonces, la verdad ya estaba ahí desde Moisés y era sin engaño, ¿verdad? La verdad no es fácil de asimilar, ¿verdad? ¿Sí? Como dicen los españoles, de encajar, dice. O sea, como quien va a guardar las cosas y las va a dejar a la bodega, ¿verdad? Ya está encajado, ya pasó. Pero muchas veces nosotros nos es difícil encajar algunas cosas todavía. Conforme está escrito en la ley de Moisés, dice el verso 13, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Wow. O sea, la referencia, ¿verdad?, que hace a Moisés, conforme está escrito en la ley de Moisés. Todo este mal vino y no hemos implorado el favor de Jehová. Es decir, hemos sufrido, pero bajo con qué espíritu, ¿verdad? O sea, se sufre. Hay diferentes maneras en que se sufre. La referencia, entonces, con un pacto, ¿verdad? Que Dios había hecho para engrandecer al hombre, no para reducirlo, no para hacerlo esclavo, no para eliminarlo. Esa no era la intención. Entonces había fracasado en ese momento, por eso la confusión de ver el resultado de donde estaban. Y habían pasado los 70 años y hoy había que salir de ahí. Pero no era solo decir, ya se cumplió, ya estuvo, ya me voy, ya estuvo, sacame, ya estuvo. No, porque entonces no se cumplía el propósito. Entonces, hoy podía decir Daniel en nombre del pueblo que no, primeramente que no había habido engaño en el Señor, que el Señor lo había advertido ya. Y todo estaba claro. Por eso imploraba el favor. Es decir, implorar aquí es pedir con ruego, ¿verdad? Y hasta con lágrimas. Eso es implorar ese favor de convertirse y entender su verdad, dice aquí, ¿verdad? Dice, implorando el favor de Jehová. No hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Wow, este es como se sale, ¿verdad?, de la confusión. Porque eso les daría la paz que todavía, a pesar del tiempo, no tenían. Por eso dice Levítico 26:44, y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé. Mire la promesa. Y el Señor ya se adelantaba a que si ellos la justicia de Dios los alcanzaba, ¿verdad? Llegaban y tenían esas maldiciones, ese castigo en tierra de los enemigos cautivos. Él ya les había dejado escrito también lo que podía hacer.
26:44 de Levítico dice, y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Antes, dice, me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios, yo Jehová. Estos son los estatutos y ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte Sinaí por mano de Moisés. O sea, importante, ¿verdad? Es que realmente esta verdad, dejarte pensar, ¿verdad? Como normalmente el hombre quiere volvernos, ¿verdad? Si a mí me pasa algo malo, toda la gente me quiere ver como víctima, ¿verdad? Y aunque sea digamos el concepto, ¿verdad? De que se está sufriendo algo, pero el sufrimiento no me vuelve víctima necesariamente, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque aquí no era que Dios estaba obrando mal sobre ellos. Dios no estaba obrando mal sobre ellos, era algo que ya estaba establecido. Entonces, y depende del corazón, ¿verdad? Las personas podían quedarse como víctimas. Entonces, con ese sentimiento de víctima, no iban a poder reconocer las realidades espirituales. No iban a poder entender el propósito de Dios de estar ahí. No iban a entender que al final de eso iban a salir mejor que antes. No podían verlo, porque realmente si se sentían víctimas del Señor, ¿verdad? No del hombre, sino de Dios. Por ejemplo, podían pensar, ¿verdad? Que como Dios les hizo eso, entonces estamos hablando no de justicia de Dios, sino de injusticia. Y eso difícilmente hará que el hombre entienda lo que vive, entienda las verdades. La confusión necesita verdades. Dios tiene la verdad para nuestra vida. Entonces, no deben dudar, está diciendo Daniel, ¿verdad? No deben dudar. El Señor a través de Daniel, yo traje ese mal. Por tanto, Jehová veló, dice el verso 14, sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Aquí está claramente. Entonces el Señor tuvo que ir trayendo el mal, o sea, vigilando el mal, para que llegara cabal en el momento oportuno, ¿sí?, a las acciones y decisiones malas, ¿verdad?, que habían tomado. Entonces, jerárquicamente, ¿verdad? Porque también el pueblo es responsable, ¿verdad? Entonces, todo estaba medido. Eso significa que habría un pueblo que pudiera entender esa verdad, que cuando se llega a la rebeldía, solo la vergüenza y confusión dan la oportunidad de implorar el favor de Dios. Es decir, eso venía de parte del Señor, sí, venía de parte del Señor. Y eso les hacía entender realmente que la rebeldía en la que habían estado, que la confusión, la vergüenza que había llegado a sus vidas, realmente tenían una razón, ¿verdad? Y era para poder buscar, implorar el favor, conocer la verdad para salir de ahí. Entonces, con esto podemos decir que había un entendimiento, ¿verdad? Estaba diciendo Daniel, Señor, ya se cumplió el tiempo, ¿verdad? Pero te quiero decir algo, Señor. Ya entendimos por qué llegamos aquí. Ya entendimos por qué hemos sufrido tanto, ¿sí?
Y queremos decirte que no somos víctimas, ¿verdad? O sea, tu justicia es correcta. Wow, pero esto es, solo el Señor puede hacerlo. Porque así de entrada cualquiera puede pensar lo contrario. Entonces ya siendo entendidos podemos suplicar. Entonces dice, completa tu obra, ¿verdad? Y oye nuestros ruegos, parte de la oración. Dice el verso 15, ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Jehová, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén, tu pueblo, son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Este realmente es un patrón, ¿verdad? Que está, que hasta que llega realmente entendimiento o verdad de parte de Dios y la recibimos, ¿verdad? Podemos pedir como debemos de pedir. Es decir, superar la situación, ¿verdad? Porque ni aún Job, ¿verdad?, sintiéndose y sabiendo que no merecía lo que vivía, ¿sí?, todavía sí el Señor le hizo sacar de él aquellas áreas que no había rendido a Dios, ¿verdad? Porque Job dijo, bueno, si yo soy justo, ¿y cómo es que sufro todo esto? ¿Sí? Entonces, eso no le permitía salir, ¿verdad? Porque le hacían falta todavía otra verdad, ¿verdad? Y es que podía llevarle sufrimiento a Job, aunque él no la mereciera, ¿verdad?, solo para callar la boca del enemigo, que él seguiría siendo fiel a su Dios, ¿verdad? Entonces, otro nivel todavía superior, ¿verdad?, si lo queremos ver, porque aquí, pero para llegar a eso, tiene que haber una actitud, ¿verdad?, que está diciendo, Señor, de seguro, ¿verdad?, lo merezco. Y si no lo he visto que es, Señor, yo espero que la confusión que tenga, ¿verdad?, sea quitada por tu verdad, que tu palabra me dé tu verdad para tener paz, ¿sí? Porque así como cuando volvía David, ¿verdad?, cuando Absalón se levantó y venían alguien detrás diciéndole, maldiciéndolo, y le preguntan sus guerreros, su general, ¿quieres que lo aparte, verdad? Que lo elimine. Y las palabras de David, bueno, déjalo, ¿verdad? No vaya a ser que de verdad eso lo merezca. Wow, yo digo, wow, si era el rey David, ¿verdad? Pero está diciendo, me llega el mal y quizás tenga razón, ¿verdad?, que lo que me llega no es, quizás lo merezco. Y yo estoy diciendo, no, ¿verdad?, no lo merezco, pero quizás lo merezco. Entonces estaba diciendo, no me considero yo que soy lo mejor, ¿verdad?, porque yo creo que ¿quién no se ha sentido mal? ¿Quién no ha sentido que no ha hecho bien las cosas? Yo creo que todos aquellos que somos cristianos hemos sentido que hemos fallado, que no hemos hecho, y no estoy hablando en sí del pecado, ¿verdad?, que todo el mundo tenemos, sino en el sentido de que no hemos hecho como tuvimos que haber hecho. Y las cosas que en el momento de crisis te das cuenta que no las hiciste, ¿verdad? Entonces, algunos quizás desde cosas pequeñas, ¿verdad?, puedes decir, y este niño que malcriado, ¿verdad?, no he hecho mi trabajo yo,
¿verdad? O sea, porque ahí, hoy que, pues sí, están más cerca, ¿va? Podemos ver a nuestros hijos y alguien puede extrañarse. Y eso, pues cabal, es el tiempo de corregir, ¿va? Es el tiempo de enmendar, es el tiempo de ver las cosas y decir, bueno, si algo malo llega, pues Señor, no nos vamos a poner como víctimas, ¿vea? Porque ni a un Job, vea, aún hasta Job le dijeron, ¿quién es ese, verdad? Que oscurece, ¿verdad? ¿Quién es ese que está hablando locuras que no sabe, verdad? Y comenzó Dios a preguntarle, bueno, ¿tú qué te crees que te la sabes todas, verdad? ¿Dónde estabas cuando yo formé, verdad? Formé la tierra, ¿no? Tú no estabas, tú no sabes todas las cosas. Tú no sabes ni para dónde vas, vea. Entonces, hoy Daniel ora al pueblo para que hayan más voces que pidan, que imploren, que rogaran a Dios, que apelaran al inicio de su obra como nación, ¿verdad? Para que no quedara a medias aquello. Señor, no de balde nos ha sacado de Egipto. ¿Sí? Pues nosotros podemos decirle, Señor, no de balde me sacaste del mundo. No de balde, no es para destruirme. Pero porque ya había entendimiento, había aceptación de la falla ante Dios. Entonces, aparta tu furor de esta ciudad. Oye esta oración, haz resplandecer tu rostro, Señor, sobre tu santuario. Entonces, y lo más importante, la verdad de que no era por su justicia que estaban pidiendo. Señor, sabemos que se cumplió el tiempo y pedimos, ¿verdad? Dice el verso 18, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, hoy, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Está diciéndole, Señor, escucha, pero también mira todas las desolaciones. Mira todo toda la ruina, ¿verdad? Mira mi ruina, Señor. Y yo sé por qué llegaron esas ruinas. Fue por mi rebelión. Porque tu juicio llegó y tu juicio es correcto, fue correcto. Y eso lo estaban diciendo ya con conocimiento, ¿verdad? Y no venimos, si es así, estamos diciendo que no venimos a presentarnos y a pedirte que se cumpla el tiempo, como que si nosotros hemos hecho las cosas bien, sino que venimos apelando a tus misericordias. Ya se está alcanzando la razón de tu juicio, ya se está cumpliendo el propósito por el cual tu juicio llegó, porque hoy, si tu nombre es invocado sobre tu ciudad y hay disposición de cambiar y de seguirte fielmente, entonces tú puedes decir, ya está, es quitado, es quitada, es quitado todo juicio de tus vidas y las ruinas serán cambiadas y levantadas. Eso es grande, porque vemos cómo en una situación tan extrema que ya estaba establecida desde el pacto con Moisés, desde que fueron formados como nación,
vemos cómo realmente el apartarse, el pecar, la iniquidad, el haber actuado impíamente, el haber tenido rebeldía y no haber cumplido las ordenanzas ni los decretos, los hizo llegar donde estaban, extremo totalmente. Pero para salir de ahí, ¿verdad?, toda esa confusión que había creado esa situación, era necesario que la verdad de Dios fuera entendida para que realmente se llegara el momento en que Daniel y su pueblo y el pueblo pudieran implorar el favor de Dios. Y Dios oyó y Dios vio y Dios respondió y Dios restauró y los devolvió a Jerusalén. Gracias, Padre Celestial. Señor, yo sé que este recorrido es un recorrido grande, Señor, que aquí tratamos, Señor, de resumir, porque vemos a una nación pasar de la confusión que trajo el pecado a la misericordia. Señor, qué bueno eres, Señor, con nuestras vidas, porque podemos entender, Señor, que es necesario, Señor, darnos cuenta, como lo hizo Daniel, que había un pacto que fue violado y que se inició bien, con un pacto que fue bueno, pero se falló, y no falló Dios, fallamos nosotros. Y aún que había un orden jerárquico de autoridad, no eximía a nadie, todos estaban incluidos en él. Por eso llegó la confusión al verse ellos cautivos. Nunca se imaginaron que llegarían a tal situación. Pero, wow, había algo que entender, es la justicia. Porque la confusión llega porque no reconocemos la justicia de Dios. Entonces había vergüenza, desilusión, falta de entendimiento, porque nunca antes habían visto eso. Aunque conocían las consecuencias, no sabían lo doloroso que podía ser. Porque muchos dicen, no me importa, yo voy a sufrir lo que tenga que sufrir. Pero cuando se está en el sufrimiento, decimos, fue una locura, ¿cómo no hice las cosas bien? Pero eso ya es un paso, porque eso quiere decir que la verdad de Dios llegará a quitar la confusión. Porque la verdad está desde el principio, porque se llegó allí y no fue con engaño, sino que fue una realidad que estaba puesta y escrita y que no se consideró. Por eso no debían de dudar que eso había sucedido a consecuencia de su maldad, de su pecado. Por eso entendieron la verdad y pudieron suplicar. Y completaron la obra de Dios, el propósito de Dios por el cual estaban ahí. Y podían ser restaurados. Hoy quizás muchos pueden escuchar esta palabra. Algunos pueden decir, es verdad la palabra que el Señor nos trae. Esa palabra es real. Algunos pueden decir, yo necesito aprender la verdad tuya, Señor, para poder implorar tu favor, suplicar hasta con lágrimas. Pero tal vez otros más jóvenes dirán, no, eso no creo yo que llegue a tan extremo. Pero qué misericordia para el que está joven y puede decir, Señor, ayúdame, nunca quisiera estar ahí. Porque hoy podemos ver situaciones y cuando ya se pide y no se pide porque yo soy justo, entonces
estamos encendiendo toda una misericordia de parte de Dios a nuestra vida. Dios comienza a obrar misericordia y tú comienzas a ver que hay cambios en nuestra vida y las cosas mejoran. Pero sabemos que no ha sido porque nosotros merezcamos algo, sino porque la misericordia llegó. Pero llegó porque reconocimos la verdad, porque quizás se pasa de sentirse víctima a reconocer que hemos fallado de diferentes maneras. No quizás de la manera extrema como lo hemos visto, pero hemos fallado. Y es mejor estar de ese lado que estar como quizás Job se sintió y dijo, hay injusticia, ¿de qué sirve vivir así? Que aunque hagas las cosas bien, te llega el mal, pero no sabía que aún ese mal llegaba de parte de Dios para honrarlo más todavía, para que él pudiera escoger estar con Dios en la situación que fuera. Señor, eso es lo que tú quieres, que en la situación que esté el hombre, te busque a ti. Y eso hace cumplir todo el propósito tuyo, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Levantamos nuestras manos, Señor, agradecidos por tu misericordia, Padre. Yo no sé la situación que tú vivas, si hay un problema, hay una dificultad, hay una enfermedad, hay una escasez quizás, una dificultad económica, de trabajo, no importa, porque tenemos que ponernos del lado correcto, porque Dios es grande. Entonces, si suplicamos, si imploramos el favor de Dios, ya no por nuestra justicia, sino por la misericordia de Dios, entonces esa misericordia comenzará a actuar en tu vida y no te quedará más opción que agradecerle a Dios por su bondad. Gracias, Padre. Te bendecimos en esta tarde, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. El día domingo estamos invitados para los discipulados a las 9:30 de la mañana y a las 11 de la mañana nuestra enseñanza, nuestro mensaje por este mismo medio. Que el Señor les bendiga.